Buen día, espero se encuentren muy bien, se estén cuidando en estos tiempos en los que estamos, estén cuidando cada uno a sus familias, velando el uno por el otro. Como saben, estamos en nuestra escuela dominical y yo les invito a que iniciemos primero yendo a Proverbios 4. Proverbios 4. Este es un libro acerca de la sabiduría, de cómo saber vivir en el reino de Dios mientras estamos aquí en el mundo. Y en Proverbios 4, del 1 al 7, este es un padre hablándole a sus hijos, y aquí podemos decir que es Dios quien está hablando a sus hijos, dándoles consejo. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Conforme a este texto, le invito a que oremos para comenzar nuestra enseñanza el día de hoy. Buen Dios, tú eres sabio de corazón, Padre. No hay nadie como tú. No hay nadie que se compare a tu sabiduría, Señor. Y perdónanos porque muchas veces hemos renegado en contra de lo que tú haces, de tu sabiduría. Cuando en tu palabra leemos que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, así que tu sabiduría es un bien para nosotros. Y aunque estamos viviendo en estos tiempos, Señor, te damos gracias por esto que has enviado al mundo. Esta peste, Señor, gracias, porque vemos que es tu sabiduría, Señor, atrayendo a muchos a Cristo a través de esta peste, Señor, y a los hijos de Dios afirmándolos, llevándolos a que se ocupen más de su santidad. Perdónanos, Señor, porque a veces queremos pilotear nuestra propia vida y no confiamos en ti, en tu providencia, en lo que tú nos dices y hurtamos tu gloria, Señor. Ayúdanos a guardar tu ley, como lo dice este proverbio. Ayúdanos a guardar tus razones. Ayúdanos a amar la buena enseñanza, la enseñanza precisa, la enseñanza confiable de tu palabra, y que nuestro corazón desprecie toda enseñanza falsa, extraña, ambigua, que todo esto lo despreciemos, Señor, y podamos confiar plenamente en ti, en tu sabiduría. Gracias por la obra de Cristo Jesús en la cruz, porque esa es la mayor sabiduría, Señor, que has revelado al mundo. Gran sabio eres, Señor, porque ¿quién podría imaginar que el único medio de salvación es que murieras en la cruz por nuestros pecados? Ayúdanos entonces a entender este octavo mandamiento y que podamos ser transformados. Espíritu Santo, acompáñanos. En ti quedamos, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Nosotros estamos viendo entonces el octavo mandamiento, que es no hurtarás. Y este tema, el que hoy vamos a ver, lo he titulado Los resultados de ser hijos de Dios. Hace 8 días respondíamos una pregunta importante que todo creyente se ha hecho y que es necesario responderla. ¿Cómo puedo estar seguro de ser hijo de Dios? Muchos creyentes, por falta de esta seguridad de no saberse que son hijos de Dios,
no confían en el Padre y su providencia. Así que muchos creyentes, al no tener esta seguridad, entonces viven con un corazón dividido entre confiar en el Señor o confiar en las declaraciones que hace el gobierno, el presidente. Confían o no saben si confiar en el Señor o en la economía o en la salud o en sus ahorros. Y tienen el corazón dividido, entonces ellos exclaman, sí, yo confío en Dios, pero confío en mis ahorros que tengo debajo de la cama o en el banco. Confío en el Señor, sí, pero confío en las pastillas que me tomo para mi salud. Confío en el Señor, sí, pero confío en mi memoria de que no se me va a olvidar lo que tengo que hacer. Y esto hablo por las personitas que pueden estar sufriendo Alzheimer. Y al tener este corazón dividido, pecan contra el carácter de Dios que nos dice, no hurtarás. Por eso yo quiero que usted no pierda el propósito de nuestra enseñanza a lo largo de este octavo mandamiento. El propósito de nuestra enseñanza, el cual es que nuestro corazón sea uno para con Dios. Hay un propósito al enseñar esto, y es que al final de toda esta enseñanza podamos decir, Señor, gracias porque has tomado los pedazos de mi corazón que lo he puesto en diferentes lugares, confiando en diferentes personas, en cosas, y ahora es un corazón uno para contigo. Y no tengamos entonces puesta nuestra confianza en otras cosas. El deseo del Señor es que nuestro corazón no esté en varias fuentes de confianza. Y por eso yo deseo reunir esas partes que tal vez tu corazón ha estado confiando en varias de esas fuentes y que al final pueda llegar a decir que el único digno de confianza es nuestro Señor. No porque nosotros lo digamos, sino porque el Señor es digno de confianza. Para lograr esto, era necesario hacernos esta pregunta. Y esa pregunta se la hacíamos a la Biblia, que es el corazón de Dios. La pregunta es, Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que soy tu hijo? Muéstrame en tu palabra cómo estoy seguro de que soy tu hijo. Y el Señor nos respondía hace 8 días a través del libro de Primera de Juan, dándonos 4 características que podemos identificar de manera fácil si somos o no hijos de Dios. Recordemos cuáles son estas 4 características que yo espero que usted haya subrayado para que se acuerde cuando su corazón se esté dividiendo o usted esté tentado a desconfiar del Señor y de su providencia para con sus hijos. Cuando usted esté desconfiando del Señor y su providencia en momentos de turbulencia, entonces usted pueda recordar estas 4 características y las haya resaltado en Primera de Juan. La primera característica que vimos fue creer que Jesús es el Cristo. Esto contiene que creer que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y esto a qué alude? A que solo de Dios es la salvación. Solo Dios puede salvar. Así que Dios en su sabiduría y en su providencia, en toda la historia de la Biblia nos muestra que solo hay un camino por el cual podemos ser salvos y el camino que podemos ser salvos solo es uno y ese es Jesucristo. Y lo hizo a través de Él encarnarse. Y al encarnarse debía hacerlo para que aún pudiera experimentar nuestras debilidades, pero aún siendo libre Él de pecado, pero murió como si fuese un pecador. Mostrando así que era el sacrificio perfecto que estaban apuntando el Antiguo Testamento los corderos y estos sacerdotes que llevaban una y otra vez, y esta matanza de muchos sacrificios, y sus vestidos rociados de sangre, de tanta muerte de corderos. Pero Jesucristo una vez y para siempre entró, ya no hay que hacer más sacrificio. Entonces es necesario creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y este es el camino para yo ser Hijo de Dios. Y lo segundo que vimos fue guardar y deleitarnos en los mandamientos de Dios y su palabra. Esta es la segunda característica que se resalta en aquel que es Hijo de Dios, en que guardamos y nos deleitamos en los mandamientos de Dios y su palabra. Y cuando hablamos en los mandamientos de Dios, no solo nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos,
Nos referimos a todos los mandatos que aparecen en la Escritura, todo lo que manda Dios y su palabra. Es en que nos deleitamos y podemos expresar, Señor, cuánto amo yo tu ley. Y esto nos dice algo, que el Hijo de Dios no se siente oprimido ya por la ley ni por los mandamientos de Dios, sino que ahora tiene libertad para obedecerlos. Tanta libertad tiene que se deleita, se goza, está contento por ello. Y la tercera característica que veíamos es que al Hijo de Dios se le ha otorgado el Espíritu Santo, el cual clama Abba Padre. Esta tercera característica es también un resultado que hoy estaremos viendo. Y la cuarta característica es amor por nuestros hermanos en Cristo. Aquel que dice amar a Dios ama a su hermano. Aquel que dice que ama a Dios a quien no ha visto, pero odia a su hermano, entonces ¿dónde está el amor de Dios? Primera Juan también nos habla de eso. Así que el gran secreto de la vida cristiana radica en que como creyentes sepamos de manera segura, por las Escrituras, de cómo Dios nos ve, y por esa razón vimos la base para estudiar nuestro octavo mandamiento, y esa base es la doctrina de la adopción, lo cual significa, como lo expresa nuestro hermano Wayne Grudem, que la adopción quiere decir es la acción de Dios, es la acción de Dios, mediante la cual Él nos hace miembros de una familia. Así que, entendiendo esto, hemos visto 4 características, vimos hace 8 días la doctrina de la adopción. Y también vimos que la adopción no quiere decir que seamos iguales al Hijo unigénito de Dios. No somos dioses. Al Señor hacernos hijos de Él no nos hace dioses pequeños, ni Jehová Junior. Usted tiene que luchar contra esa errática y perversa doctrina, la cual hoy se propaga de manera increíble. Usted tiene que dejar de estar oyendo a aquellos predicadores que se han puesto por sí solos y que no han sido enviados por Dios o llamados por Dios para predicar, pero que aún Dios los utiliza para llevar a cabo sus planes y mostrar cuáles son sus hijos y cuáles no son. Y aquellos que dicen que son como dioses, no son hijos de Dios, no lo son. Y lo segundo que vimos es que ni tampoco la adopción significa que todas las criaturas son hijas de Dios, ¿no? O hijos de Dios. Esto no quiere decir la adopción, que toda la criatura es hijo de Dios. Yo le pido a usted que si no, antes de adentrarte a eso, si tú no te has visto esta enseñanza, termina hoy esta enseñanza y no has visto la anterior, vea esa y vuélvela a ver, porque si no, no vas a tomar el hilo conductor de todo esto. Pero usted me preguntará, bueno hermano, ¿qué tiene que ver esta doctrina de la adopción con el octavo mandamiento? Muchos creyentes, al no entender cuál es nuestra posición ante Dios y cómo Dios nos ve ahora que hemos sido regenerados, justificados, terminamos envueltos en problemas, en angustias y preocupaciones. Y estas muchas veces nos llevan a deshonrar a Dios. ¿Y cómo lo deshonramos? Siendo incrédulo ante sus promesas, hurtándole así su gloria, hurtándole así su verdad. Lo que nos está diciendo el Señor cuando nos dice no hurtarás es confía en mí y en lo que yo estoy haciendo. Confía en mí en lo que yo estoy haciendo. Así que esto fue lo que vimos hace 8 días y yo espero que usted tenga ese propósito claro en mente, el cual es que al final de todas estas enseñanzas que vamos a dar del octavo mandamiento, nuestro corazón sea uno para con Dios. De que podamos tener seguridad por las escrituras de que somos hijos de Dios. Y de que aprendamos a confiar en Él, porque Él sabe lo que hace, nosotros no. Y Él sabe el final desde el principio. Y nosotros por nuestra ignorancia y muchas veces por nuestra negligencia, Dios en su palabra ya ha mostrado cuál va a ser el final de sus hijos. Y hoy todos andan atemorizados, aterrorizados, angustiados y preocupados por no estudiar las escrituras, por no estudiar doctrina.
y se dejan llevar por cualquier notificación de WhatsApp, por cualquier mensaje de WhatsApp y se dejan enredar, se dejan meter tanto terror. Pero el Señor les dice, confía en mí y en lo que yo estoy haciendo. Yo sé el final desde el principio porque yo soy Dios tu Padre, quien te cuida y quien persevera en ti para que tú llegues al final y recibas la corona. Así que yo le invito a usted que hoy podamos mirar nuestro estudio y usted pueda tomar esta enseñanza de parte de Dios, como lo vimos en Proverbios, como un padre le está hablando a su hijo. Retén la enseñanza, retén mis razones, guarda mi ley. Miremos entonces tres cosas que hoy veremos. La primera de ellas es que, ¿cuáles son los resultados de ser hijos de Dios? Lo primero que veremos es cuáles son esos resultados, cuáles son esos privilegios que tenemos al ser hechos hijos de Dios. Lo segundo que miraremos es la gran mentira que nos han vendido de que Dios promete a sus hijos que estarán exentos de toda calamidad. Lo segundo que miraremos es la mentira de que Dios promete a sus hijos que están exentos de calamidades. Y lo tercero son aplicaciones. Así que hoy veremos los resultados de ser hijos de Dios y aquella falsa enseñanza o mentira que ha llevado a que hoy desconfiemos de nuestro Señor, la cual es de que Dios nunca ha prometido que nosotros como hijos estaremos exentos de calamidades. Dios nunca ha prometido eso, pero hoy se enseña lo contrario. Así que adentrémonos a enseñar esto. Vamos a lo primero, y es los resultados de ser hijos de Dios. Sabemos por supuesto de que Dios es nuestro creador, nuestro Señor y juez. Pero para los que han sido llamados hijos de Dios, la relación que guardamos con Él es de profunda intimidad, de una profunda intimidad, y es tan íntimo que trae consigo unos privilegios para nosotros. Así es Dios, así de bueno es Dios, que no solamente nos salva, sino que nos llama a ser hijos de Dios, nos llama y nos hace hijos de Dios y nos dice, estos son los privilegios que ahora tú tienes por ser mi hijo. Y es por causa de no entender estos privilegios o resultados de lo que la regeneración y la justificación, de los resultados de la obra de Cristo en la cruz, que muchos se pierden de estos privilegios. Muchos se pierden de esos privilegios. Muchos no entienden lo que Cristo ganó en la cruz por nosotros y en favor de nosotros. Y solamente se quedan allí, en la obra de Cristo y con un sentimentalismo, y usted los ve cada Semana Santa llorando, viendo la película de Mel Gibson, pero realmente no entienden lo que hizo Cristo en la cruz y ganó en favor de nosotros para que ahora nosotros seamos llamados hijos de Dios. Y se quedan allí. Y al quedarnos allí, muchos hurtan la gloria de Dios. ¿Cuáles son esos resultados de ser hijos de Dios? Y yo le invito a que ir mirando estos 5 resultados, usted los vaya subrayando en los pasajes y al lado ponga cuáles son esos resultados. ¿Por qué? Porque a usted, hermano anciano, hermana anciana, y a usted joven, le ayudará a esto muchísimo. Cuando usted se halle en turbulencias, cuando el avión de su vida se esté enfrentando con vientos fuertes, y usted pueda tener clara esta enseñanza bíblica de cuáles son esos resultados, de esa doctrina hermosa de la adopción. Así que por eso yo le pido que subraye su Biblia, no tema rayarla, no tema rayarla, hágalo. Así que el primer resultado, el primer privilegio de ser hijos de Dios es, primero, que en nosotros mora el Espíritu Santo, que en nosotros mora el Espíritu Santo. ¿Y eso lo encontramos en dónde? Usted me pregunta, ¿dónde veo ese resultado? Que en nosotros mora el Espíritu Santo. Bueno, eso lo encontramos en Romanos 8:16. Romanos 8:16. Y mire lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio
a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y quiero que notemos aquí una palabra importante en relación con el Espíritu Santo, y es la palabra que aparece testimonio. Y nos podemos preguntar, y le podemos preguntar a este pasaje, bueno, ¿qué relación tiene el testimonio con el Espíritu Santo? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso allí? Bueno, el testimonio, la palabra testimonio significa que una persona da fe de unos hechos que ha presenciado. Es cuando una persona, por ejemplo, ve un accidente y esta persona puede dar fe al juez de cómo ocurrió este accidente. O cuando una persona puede dar fe de otra persona de que sus obras son buenas. Así que lo que significa testimonio es que una persona da fe de unos hechos que ha presenciado. Y esto con relación al Espíritu Santo es hermoso y profundo. Porque lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo, la tercer persona de la Trinidad, da fe a nuestro espíritu de los hechos que el Padre ha obrado a nuestro favor. Y quiero repetirle eso porque eso es increíble. El Espíritu Santo, la tercer persona de la Trinidad, da fe a nuestro espíritu de los hechos que el Padre ha obrado a nuestro favor, y por eso es que nosotros clamamos Abba Padre. Por eso nosotros podemos mirar a Cristo, podemos mirar al Padre y decir, esa obra de Cristo en la cruz que hiciste, lo hiciste en mi favor. ¿Y cuáles son esos hechos? Ya le acabo de decir uno, que ha dado la vida de su Hijo unigénito, Jesucristo, por mí. De que gracias a su sangre yo he sido lavado de mis pecados, es decir, he sido regenerado y he sido justificado, es decir, perdonado. De que la ley de Dios que me condenaba ya no me condena más. Esto se aplica para los hijos de Dios. Por eso Romanos mismo nos dice, porque ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo es un testigo de los hechos que se ha llevado a cabo a nuestro favor. Él es un testigo ante nuestro espíritu inquieto y abatido. Y Él es como si nos dijera, Cristo murió por ti y por su muerte y resurrección tú eres ahora hijo de Dios. Tú eres mío. Él nos susurra eso. Qué gran consuelo tenemos en nuestro espíritu por este testigo fiel. Él es un testigo fiel. Él no va a mentir y por eso su palabra es verdadera. Por eso decimos que la palabra de Dios es infalible, en ella no hay error, porque Él es un testigo fiel de las obras de Dios que ha hecho tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en favor de su iglesia para su gloria. Sin el Espíritu Santo como testigo de lo que se ha hecho a nuestro favor por gracia, nuestras almas fácilmente van a sucumbir ante la incredulidad y el temor. Sin el Espíritu Santo no podríamos recordar lo que se ha hecho a nuestro favor. Al testificar el Espíritu, ¿quiénes somos? No solamente Él está testificando la obra que hizo el Padre a nuestro favor, no solamente nos recuerda eso, sino que también nos recuerda algo que es grandioso, pero que a muchos les molesta. Lo que nos testifica el Espíritu Santo no solamente es la obra, sino que también nos recuerda que no nos pertenecemos. Repita eso, no nos pertenecemos. Y recordemos qué significa hurtar. Hurtar significa tomar algo que no nos pertenece. Y la Escritura nos dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Qué nos está diciendo este pasaje hermoso de 1 Corintios 6:19? Es que somos propiedad divina. Y pretender como hijos de Dios hacer lo que bien nos parece
con nuestra propia vida y aún con nuestro cuerpo, es robarle a Dios la obra que hizo por nosotros en la cruz. Es pagarle mal a aquel que ha hecho tanto bien a nosotros. Y que gracias a esa pertenencia tú y yo, óigame bien, hermano y hermana, tú y yo vamos a resucitar con Cristo. Es gracias a esa pertenencia, es gracias a ese sello del Espíritu Santo en nosotros que el Padre dirá, resucita de entre los muertos y nosotros nos levantaremos. ¿Quiénes somos nosotros para ser adoptados hijos de Dios? Y después de ser adoptados, pretender robarle. Es decir, pretender decirle, yo ya no soy más tu hijo. ¿Acaso nosotros no íbamos a morir eternamente en nuestros delitos y pecados y Él nos compró? Esa es la palabra que usted debe tener clara en la mente. Él nos compró, tú y yo fuimos comprados. Fuimos comprados con sangre. No fuimos comprados con un papel como si un hombre fuera a hogar familiar y dijera yo quiero adoptar a este niño, aquí están mis papeles. No, fuimos comprados con sangre. El Señor no pasó un papel para registrarnos de que somos sus hijos. Él puso su carne de su Hijo para que ahora seamos reconocidos como hijos de Dios. No fue un papel, fue la vida de su Hijo, fue su carne, fue su muerte. ¿Y acaso eso no significa adopción? Eso es lo que significa adopción. Es escoger a quien uno desee que sea su hijo por amor. Lo que el Señor hizo al adoptarnos fue decir, tu vida me pertenece. Si no me perteneces, vas a morir. La única manera en la cual puedes vivir es haciendo un intercambio. Es que yo haga un intercambio. Yo doy la vida de mi hijo para que tú ahora seas mi hijo. ¿Sí lo ven, hermanos y hermanas? Lo que significa adopción, lo que significa esta preciosa doctrina, y usted todavía se sigue creyendo que usted es un Dios por allá andante, creyendo que usted tiene poder en la lengua para atar y desatar. Si usted no descansa en la verdad de Dios, que es su palabra, y usted no descansa en esta doctrina de la adopción, usted va a ser un monstruo, hereje que va a andar por allí diciendo un montón de cosas. Vuelvo y repito esto. El Señor al adoptarnos nos dice, tu vida me pertenece, si no me perteneces vas a morir. La única manera en que tú puedes vivir es que yo haga un intercambio. ¿Estás dispuesto? No, Él no te pone una opción. Él dio la vida de su Hijo Jesucristo para que tú ahora seas mi hijo. Eso es gracia. Hermanos y hermanas, el querer hacer nuestra propia voluntad, el ser tercos y obstinados, es pecar de hurto contra el Señor, contra su Espíritu y contra nosotros mismos. Porque si es por pertenecer al Señor que hoy tenemos vida, y no hablo de esta vida física, que sí la tendremos, pero después de que el Señor venga y haga lo que tenga que hacer, estoy hablando de la vida eterna. Si es por pertenecer al Señor que nosotros tenemos vida eterna, el querer ganar nuestra vida es perderla. Y no me malinterprete, no estoy diciendo que aquel hijo que desafía a su padre queriendo hacer con su vida lo que bien le parece, perderá su salvación. No, jamás, eso no va a suceder. Lo que trato de decirle es que como hijos debemos menguar para que Cristo crezca. Y cuando hablo de hacer nuestro parecer, es no querer hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que estoy diciendo cuando decimos que muchos hijos de Dios no quieren obedecer la palabra de Dios. Y con obediencia me refiero no a una obediencia irracional, sino una obediencia que razona. Pero razona para obedecer los mandamientos de Dios. Por eso hablamos de doctrinas, por eso hablamos de enseñanza. La mayoría de nuestros problemas y la lucha que tenemos con el pecado
cesaría si entendiéramos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, de que somos hijos de Dios y que ahora vivo porque le pertenezco a Dios, y que me ha dado una familia que es la iglesia, la cual el Señor me ha puesto para servir, y a través de ese servicio que hago a mis hermanos y hermanas, reflejo el amor que tengo por mi Padre Celestial. Por eso la Escritura también en Romanos dice que todavía nosotros anhelamos esa adopción, como si esa adopción fuera futura. Y en cierta manera sí es futura, pero ahora la vivimos. En parte la vivimos y en parte no, porque todavía estamos esperando que el Señor nos lleve a su gloria y nos dé unos cuerpos glorificados y podamos entonces disfrutar de nuestro Padre. Pero estos hechos o estos resultados que le estoy mostrando de ser adoptados hijos de Dios los vivimos aquí en el ahora. Así que el primer resultado de ser hijos de Dios es que en nosotros mora el Espíritu Santo, que da testimonio de la obra de Cristo hecha a nuestro favor y nos recuerda que no nos pertenecemos. No escriba solo hasta allí, hasta que el Espíritu Santo nos recuerda la obra de Cristo hecha a nuestro favor. No, continúelo y nos recuerda que no nos pertenecemos. Porque vuelvo y digo, si usted no pertenece a Dios, usted no es salvo. Eso es claro en la Escritura. Si usted no pertenece a Dios, usted no es salvo. Y la única manera en que usted sea salvo es que Dios haya entregado, ha hecho ese intercambio, entregado la vida de su Hijo Jesucristo por amor a nosotros y hacernos suyos. El segundo resultado, segundo privilegio que tenemos es que el Señor nos ha concedido un espíritu de libertad. Un espíritu de libertad. Es decir, que este espíritu de libertad es que ya no tememos más a la ley que nos condenaba a muerte. Y eso es claro, en Romanos 8:15 lo encontramos, en Romanos 8:15 encontramos esto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ya no tememos más a la ley y su condena, ya no tememos a la muerte. Ya no tememos a la muerte. ¿Y por qué? Porque el Señor nos ha dado un espíritu de libertad. Antes temíamos a la ley de Dios y temíamos de una manera, y cuando me refiero a temer a la ley de Dios no estoy hablando del temor reverencial que ahora debemos temer a la ley de Dios, sino ese temor de huir y no querer obedecer. Ese aborrecimiento también se le podría decir, que es la palabra que estaba buscando. Aborrecíamos la ley de Dios. Pero hemos sido libres y somos libres por Cristo. Cristo, sí, nos hizo libres. Esa ley que nos condenaba de Dios, ahora Cristo vino a ponerse en esa condena, la cual sufrió allí en la cruz por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la ley, el resultado de la ley, no es libertad, sino que es condenación. La ley no es flexible. La ley te dice, si tú has mentido, mueres. Si tú robas, mueres. Si tú pecas contra el Señor, estás destituido de su gloria. Si tú transgredes alguno de mis mandamientos, de toda mi palabra, tú no eres mío. Entonces Cristo está allí y nos dio esa libertad. Aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo se encuentra con que Dios interpuso entre esa condena que era para mí y Él fue condenado en mi lugar. ¿Y qué decir de esto, hermanos, hoy en día? Si vemos que hay creyentes que le temen más a la muerte física que a la muerte espiritual. Un creyente temiendo más a la muerte física que a la muerte espiritual. Y es contradictorio porque si son creyentes, entonces entienden que no hay cosa peor que vivir eternamente separado de Dios. Y que esto mismo constituye el infierno. Lo que constituye el infierno es vivir separados de Dios. ¿Y usted cree que ese separado de Dios es como vivir aquí, como lo viven los incrédulos que la pasan rico, entre comillas? Ese vivir separado de Dios, dice la Escritura, que es como el gusano que nunca cesará.
ese gusano es que vivirá en un profundo tormento y en un profundo dolor. Es como un gusano que va a escarbar tan profundo y que te dolerá. Pero entonces vemos allí a creyentes tan asustados y profundamente diciendo a todo mundo, mi hijo, la salud lo es todo. Si tenemos salud, el dinero no importa. Entonces, así que usted ve a estos hijos de Dios hipocondríacos que se la pasan en el médico cada 8 días y en su vejez, en vez de ser ejemplo para los más jóvenes, ejemplos de vigor, ejemplos de salud espiritual y llenos de confianza, viven en un profundo temor y aterrorizados. Estos hermanitos y hermanitas les recuerdo que uno de los privilegios de ser llamados hijos de Dios, y no es porque yo me llame hijo de Dios, sino porque el Señor me llama, porque Él me escoge. No es un título, es una posición. El Señor me da una posición y me dice, tú eres mi hijo. Uno de esos privilegios es que la ley que te condenaba a muerte eterna, ya no estás más bajo esa condena. Donde nunca ibas a ver la luz, donde los tormentos de esta vida no son comparados a la condenación que nos esperaba, mas ahora por Cristo, que anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y la clavó en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Eso lo dice Colosenses 2 del 14 al 15. Les recuerdo ese pasaje es importantísimo. ¿Tú crees que lo que hoy vivimos como peste se compara algo al infierno? ¿Se compara algo a la condena en la cual la ley te llevaba con cerrojos, grilletes, a esa profunda oscuridad donde tú no verías nunca? ¿Tú crees que eso se compara? Y si tú entiendes lo profundo que merecen tus pecados, que si el Señor en su palabra dice que yo no me acordaré más de tus pecados y transgresiones y que yo los echo al mar, ¿qué hará con los incrédulos? Los echará al profundo infierno por causa de sus pecados. Mas lo contrario le sucede a los hijos. Él ya no se acuerda más, él decide no acordarse más. El Señor omnisciente que todo lo sabe, Él decide no acordarse más. ¿Por qué? Porque esa acta de decretos que la ley ponía sobre nosotros fue quitada por Cristo en la cruz. Y Él triunfó y venció a la muerte. Así que ese Alzheimer que tú sufres, esa falta de memoria, esos dolores no son nada comparados. Y te lo digo, hijo de Dios, no son nada comparados. Tú has sido salvo de una condenación y un sufrimiento y un dolor profundo. Pero creo que no nos hemos dado cuenta de eso. ¿No te has dado cuenta de cuánto merecían tus pecados y eso es lo que tú tienes que decirle al Señor? Porque para yo disfrutar de cuánto amor el Señor me ha mostrado, yo tengo que ver cuán pecador soy yo. ¿Y es que acaso yo merezco algo para que el Señor me llame a ser su hijo? Nada. Esta es nuestra confianza de que Cristo exhibió esos principados y potestades, esa muerte fue derrotada y lo vemos porque Cristo resucitó dándonos con su propia muerte y resurrección una promesa de una nueva vida con Él. Y ahora a ti que tú vives tan aterrorizado, hermanito y hermanita, tan preocupado por tu salud, por lo que está ocurriendo hoy en el mundo, por las pestes, yo quiero hacerle una pregunta. Esta pregunta aparece en el catecismo de Heidelberg y yo quisiera en algún momento poder enseñar este catecismo a nuestra iglesia porque es muy bueno, nos ayudaría muchísimo. Pero por ahora espero que usted me pueda responder con sinceridad esta pregunta que hace este catecismo. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y sea sincero y reflexione allí. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Tal vez tu consuelo ha sido las pastillas que te tomas,
la insulina que te aplicas para tu diabetes, la medicina moderna. Y has puesto tu confianza en ello, has puesto tu confianza en los ahorros que tienes y has encontrado consuelo en esto. No te estoy diciendo que te dejes de tomar las pastillas o que dejes de ir al médico. Lo que te estoy pidiendo es que reflexiones sobre tu vida y esto es importante. El cristianismo es de reflexión sobre quiénes somos nosotros y sobre quién es Dios. Y por eso yo le pido que se detenga y reflexione sobre esta pregunta. Que te examines de manera sincera y te preguntes, ¿he puesto mi confianza y mi consuelo en estas pastillas, en los médicos, en los ahorros? ¿Cuál es tu único consuelo en la vida como en la muerte? Por favor, responda con sinceridad. Ahora, si tu respuesta ha sido, sí, debo aceptar, he perdido mi confianza en el Señor, me aterra, hermano, me aterra no despertarme el día de mañana. Me aterra levantarme y encontrar que ese día no tengo dinero para comer, no tengo dinero para las pastillas, no tengo cómo alimentar a mi familia. Me aterra levantarme el día de mañana y por causa de esta cuarentena no tener trabajo. Entonces la Biblia te responde, el Padre Dios te responde, ¿cuál debe ser tu consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y te lo responde a través de Romanos 14:8. Él te dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por favor, yo le invito a que usted subraye esto en su Biblia, porque esta es una gran promesa para los hijos de Dios. Esto es una gran promesa para los hijos de Dios. Y que sobre todo subraye la promesa del Señor somos. Volvemos al primer punto. La manera en que yo soy hijo de Dios o cómo el Señor me hace su hijo es que yo pertenezca a Él. Si yo no pertenezco a Él, no soy su hijo. Esta gran frase que el Señor te dice hoy te consuela, trae paz a tu corazón, ya que lo que te está diciendo es que tú eres hijo de Dios y que a Él le perteneces. Y todas las promesas en Él las cumplirá de principio a fin, que ni la vida ni la muerte podrán arrebatarte de su mano. Si tú no crees esto como hijo de Dios, tú le estás robando al Señor su palabra al no creerle. No solo le dices que es un mentiroso, sino que con tu incredulidad quieres añadir a tu vida que no te pertenece un tiempo más para vivir, cuando tu vida y tus tiempos aquí en la tierra están contados por la mano, están contados por el Padre. Así que nuestro segundo resultado es que el Señor nos ha dado un espíritu de libertad. Y este espíritu de libertad es un espíritu de libertad de la condena de la ley. Quiero que tengas eso presente, es de la condena de la ley. Tú no has sido libertado del pecado y de la condena de la ley para hacer lo que quieras, sino que ahora tienes la libertad de responder a esa ley de Dios obedeciendo. A eso nos referimos con este segundo resultado o privilegio de la ley. Como ya no te condena, ahora puedes puedes obedecer la ley de Dios. El tercer resultado o privilegio que tenemos como hijos de Dios es que Dios ama a sus hijos de manera especial. Este es nuestro tercer resultado. Dios ama a sus hijos de manera especial. Y eso lo encontramos en Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo que el Señor está diciendo es, observad, mirad, date cuenta qué es lo que yo he hecho por ti, para yo llamarte ahora mi hijo. Y vemos a creyentes muchas veces reclamando y pidiendo amor, cuando deberían ser estos los que más den amor. Uno se da cuenta cómo codician las bendiciones que Dios le da a otros hermanos. ¿Y cómo lo podemos ver? Lloran cuando a otros les va bien,
y ríen cuando a otros les va mal. Eso se llama codicia. Lloran porque no tienen lo que otros sí poseen y no están satisfechos con lo que Dios en su amor les ha dado por gracia. Ese es el tercer resultado, es que Dios nos ama de manera especial. Miremos el cuarto resultado, privilegio que tenemos. Y este cuarto privilegio es la disciplina de nuestro Padre. La disciplina. Y este es uno de los privilegios que más como creyentes y como hijos de Dios ignoramos y despreciamos, pero es el que más hace bien al alma, a nuestras almas como hijos. Esta es una de las maneras como nos muestra la Escritura que Dios ama a sus hijos y es buscando y procurando su bien, así que cuando ve a un hijo suyo que está descarriado, la disciplina le corrige. Dios lo disciplina para corregirle, para que sea formado. Y por eso en Proverbios 3 del 11 al 12 nos dice: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. La corrección del Padre nos ayuda a evitar ser como el hijo pródigo, quien aún su padre no había muerto, le pidió la herencia. ¿Y para qué? Para malgastarla. Su corazón codicioso, ¿qué hizo? Codició los placeres del mundo y aprovechándose del amor del Padre, tomó para sí lo que aún no le pertenecía, convirtiendo entonces una bendición, que era la herencia, en su propia destrucción. No solo pecó contra su Padre por codicia, sino que también transgredió el sexto mandamiento, matando a su Padre al pedirle la herencia antes de tiempo. ¿Y cuántos hijos de Dios, cuántos creyentes se aprovechan de su posición de libertad, creyendo que pueden hacer lo que quieran, abusando de la misericordia del Padre y de su amor para con ellos? Buscando solo a Dios por lo que les puede ofrecer, pero no por lo que Él es. Así que oramos para que el Señor envíe su disciplina y nos envíe su disciplina y nos corrija cuando nos encontremos en este gran pecado de hurtar su gloria para lograr nuestros propios fines pecaminosos. ¿Y acaso así no vemos a los que predican la prosperidad, buscando a Dios para alcanzar sus propios fines egoístas? Una manera de hurtar es aprovecharnos de la bondad y la generosidad de otros para alcanzar nuestros propios fines. Y muchos hijos de Dios se acercan al Padre para pedirle conforme a sus fines egoístas. Así que este cuarto privilegio que tenemos es que el Señor nos disciplina, hermanos. Y la disciplina del Señor es buena. Y su disciplina nos confirma de que somos sus hijos. Así que vemos aquí este resultado, la disciplina del Señor. Y este quinto privilegio que voy a mencionar, lo dejé para lo último, porque es el que nos conecta con nuestro estudio de Mateo 6. Recuerda que estamos haciendo un paralelo entre Éxodo 20:14, no hurtarás, con Mateo 6. Y este privilegio resultado de ser hijos de Dios nos conecta con Mateo 6, el Sermón del Monte. El quinto privilegio entonces que tenemos aquí como hijos de Dios, que nos muestra la palabra de Dios, es la provisión de Dios para sus hijos. La provisión de Dios para sus hijos. Y les invito a que vayamos entonces a nuestro texto de estudio por el cual navegaremos un buen tiempo. Pero hoy me basaré en esta porción de Mateo 6. Vamos a Mateo 6, 25-26. Mateo 6, del 25 al 26. Acompáñenme allí en casa y vamos a leer juntos este pasaje. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y aquí quiero resaltar que es Jesucristo el que está hablando y le está hablando a sus discípulos. Pero quiero hacer una anotación al pie de lo que hemos estado estudiando. Si usted se da cuenta en este pasaje, está hablando de vuestro Padre Celestial los alimenta o las alimenta. Y aquí se está refiriendo aquí a vuestro Padre Celestial, se lo está diciendo a los discípulos, a los creyentes, a los hijos de Dios. No se lo está diciendo a las aves de los cielos, no. El Señor Jesucristo le está diciendo, ustedes miran las aves de los cielos, pues el Padre de ustedes es el que alimenta a estas aves. ¿Y por qué algo este pie de página? Porque vemos a muchos creyentes, muchos hijos de Dios, que aún viven para cuidar de sus mascotas y dan más de sí para sus mascotas que para con sus hermanos. Y esto es triste, porque el Señor nos está diciendo, no es que el Señor sea padre de las aves y esto, sino que Él es el creador, más vuestro Padre. A Él se está refiriendo en una relación íntima y personal que ni la creación misma tiene con el Señor. Y los únicos que la tienen, esa intimidad y relación que tiene, son los hijos de Dios. Así que hago esa anotación porque uno ve a muchos hijos de Dios consintiendo de manera excesiva a sus mascotas y más que a sus hermanos y velando por sus hermanos. Así que es importante que resaltemos que Jesús es el que está hablando aquí a sus discípulos. Y en el contexto de este pasaje se está refiriendo o nos da una alusión de pertenecer. Lo que hace Jesús es que les presenta a sus discípulos que ellos no pertenecen a este mundo, más pertenecen a Dios. Que no son como los demás, pero que viven en este mundo y que pasarán enfermedades y que pasarán pestes, calamidades, preocupaciones por el vestir y por el comer. Y de esto se va a ocupar el Señor Jesús, el cual nos dice, ustedes son mis hijos, los aparté para mí, pero por un tiempo vivirán en este mundo, vivirán en esta tierra. Recuerden, no son de este mundo. Y les muestra cómo deben vivir, mientras están en este peregrinar hasta llegar al lugar que pertenece. Ahora quiero que miremos una gran mentira que nos han vendido hombres codiciosos y ladrones de almas acerca del cristianismo, y que por esa mala y dañada visión del cristianismo vemos a muchos creyentes en desempleo porque las empresas dicen, no, yo no quiero contratar a este cristiano, esto me va a traer problemas a mí, cuando debería ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hemos escuchado de cristianos que roban a sus empresas, que mienten a sus empresas, que son malos trabajadores y que son holgazanes, y que causan problemas en vez de luz y de llevar el evangelio a las empresas, lo que hacen es dañar las empresas. Así que quiero que notemos esta mentira y ese es nuestro segundo punto a tratar. El segundo punto a tratar es la mentira de que Dios promete a sus hijos que estarán exentos de calamidades. Esto lo hemos escuchado mucho y quiero quitar eso de nuestras mentes y corazones. Aquella mentira que nos ha hecho tanto daño en nuestra aún relación con Dios y con los demás. Se nos ha dicho que si al convertirnos en cristianos, todos nuestros problemas desaparecerán, estarán resueltos, y que aquellas tristezas que viven los hombres, nosotros no las viviremos. Que no tendremos enfermedad, dolor o angustia, o que jamás pasaremos necesidades económicas. Usted y yo hemos escuchado eso. Y muchos de ustedes que me están oyendo han creído esta gran mentira de promesas falsas de que Dios no pone a sus hijos en calamidad. Tal mentira nos ha hecho mucho daño. Y sé que muchos de nosotros en algún momento
al Señor convertirnos, hemos exclamado, hemos pensado desde que el Señor me salvó, mi vida no es la misma. Pareciera que los problemas se han incrementado, parece que mi vida hubiese empeorado, porque me despidieron del trabajo y mis problemas se aumentaron. Pero la verdad, hermanos, es que esto tiene que ser así. ¿Por qué? Porque lo que el Señor está sacando es la vida de pecado en que tú vivías, en esa oscuridad, revolcándote en el pecado, en esa comodidad en la que tú vivías. Y entonces al revolcar y al poner problemas en tu vida, ¿qué es lo que hace? Sacar el pecado para que no obstruyan lo que el Señor está haciendo en ti y para que eso no sea de tropiezo. ¿Acaso antes de convertirnos al Señor no nos era fácil a nosotros hacer facturas o modificar facturas mintiendo para no perder el trabajo? ¿O participar de amistades que no nos hacían bien? Y el Señor entonces ahora que somos creyentes, ¿qué nos manda? En Efesios nos dice que Él nos manda a que trabajemos, a que no robemos, que el que robaba no robe más, sino que ahora trabaje. Y ahí va a dar el propósito del trabajo. El trabajo es para que ayudemos a los de la familia en la fe. También nos dice en cuanto a las relaciones, de que antes tú tenías unas relaciones del mundo, ahora no, porque tú eres de la luz. Porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Así que el Señor permite que salga todo aquello en que nuestra vida es pecado, porque es un estorbo. Y aún muchas veces el mismo trabajo que nosotros tenemos o teníamos era pecaminoso. ¿O acaso no recuerdan el trabajo que tenía Leví, el discípulo de Jesús, el de recaudador de impuestos? Esa historia es fascinante porque la encontramos en Marcos 2 y ahí nos habla acerca de Leví, judío, que recaudaba impuestos y hacía daño a sus hermanos judíos. Y este judío, Leví, estaba confabulado con los romanos para extorsionar a su misma gente. Pero cuando Jesús lo llama y le dice, sígueme, lo que sucede de inmediato es que él abandona el trabajo que tenía por seguir a su Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué abandonó su trabajo? Porque se dio cuenta de que tal trabajo era deshonroso al Señor. ¿Acaso eso no traería problemas para Leví? Seguramente sí traería problemas. Por algún momento se vería apretado en su economía. Pero Leví, después de haber conocido a Jesús, no podía seguir robando, hurtando en su trabajo y extorsionando a sus hermanos judíos. Lo que muestra Leví, siguiente a después de abandonar el trabajo, es querer restituir lo robado. ¿Y cómo lo vemos? Pues porque él permitió que tanto publicanos como pecadores se sentaran a su mesa en la casa y se sentaran a su mesa a comer. Así que lo primero que quiero que usted note es que la vida cristiana no es aquella mentira de que sus problemas se le van a acabar si eres cristiano. Claro que el Señor, al hacernos su Hijo, nos dio unos privilegios, pero dentro de esos privilegios la Biblia nunca promete a sus hijos una vida tranquila, sin lucha alguna, sin enfermedad o dolor. Muchos, hermanos, al no tener en cuenta cuáles son los privilegios reales que el Señor nos muestra por su obra en la cruz y al adoptarnos, esos privilegios aquí que tenemos en la tierra se confunden y creen que ya no tienen que luchar por algo. Es decir, no tiene que haber lucha por el pecado, no, ya soy libre del pecado ya. No, Dios no promete tales cosas. Dios no promete a un cristiano una vida tranquila. Usted lee las historias bíblicas y no muestra que la vida de los hijos de Dios es una vida tranquila, es una vida sin lucha. No, no nos muestra que es una vida sin enfermedad o dolor. Más bien nos muestra todo lo contrario, que somos los que más padecemos por amor y por causa de Cristo. Así que lo que quiero es que usted pueda quitarse de su mente para adentrarnos a Mateo 6 y poder ver e interpretar, no con nuestras
presuposiciones, sino que podamos ver con claridad lo que el Señor nos quiere hablar. Lo segundo es que el Padre sabe que tendremos necesidad y que habrá problemas y que habrá pestes como la que estamos viviendo y que seremos tentados en estos tiempos tal vez a codiciar las cosas de este mundo. Tal vez nos encontraremos tentados a querer poseer más de lo que el Señor nos ha dado para satisfacernos. Y muchos aún han cambiado el día del Señor por el trabajo, la familia. ¿Y cómo se llama eso? Hurtar el día que del Señor al cual a Él le pertenece. Por eso se llama el día del Señor. ¿Es el día de quién? De Él, no de nosotros. Y muchos cambian el día del Señor por el trabajo. Y usted me dirá, pero hermano, no somos del mundo, yo entiendo eso, hermano mío, pero estamos en el mundo y tenemos que alimentar a nuestras familias, ser responsables, cumplir con nuestros deberes como cristianos. Vivo mi vida en este mundo. Y claro, hermano, si tú me preguntas eso, yo te voy a responder muy bien y síguelo haciendo y sigue siendo responsable. Pero quiero esclarecer lo que la Biblia se refiere cuando habla de mundo, la palabra mundo. Y yo le recomendaría que usted anote aún los significados de estas palabras. Cuando el Señor se refiere a mundo, Dios nos muestra en su palabra como cristianos que tendremos que enfrentarnos al mundo, a la carne y a Satanás. Que ese es nuestro conflicto, nuestra batalla y nuestra guerra constante. Ahora, cuando se refiere a la palabra mundo, hace referencia a esa forma de ver las cosas, a esa forma de pensar, a esa perspectiva. Y esa perspectiva o mentalidad del mundo quiere siempre derrotarnos. Siempre nos presentará maneras de ver las cosas, diciéndonos, por ejemplo, que la verdad no existe, de que si tú lo ves para el beneficio de todos, entonces es bueno. Que los fines justifican los medios, no importa si tú tienes que robar, mentir, con tal de que ayudemos a la sociedad, pues no importa. No importa entonces si cometes adulterio mientras tu esposa o tu esposo no te ve. El punto es que no te dejes pillar. Esa es una perspectiva y una mentalidad, y a eso se refiere el mundo de la escritura, que no tiene una perspectiva correcta, no tiene una perspectiva verdadera, no tiene la perspectiva de Dios. Esta es la perspectiva o mentalidad del incrédulo, y esto es diabólico y satánico. Y esto quiere enseñarnos el Señor Jesucristo al examinar nuestro texto de Mateo 6. Que si somos hijos de Dios, tenemos una forma distinta de pensar. Que nuestra forma de pensar no es como la de la tierra. El Señor lo que nos va a decir al ir estudiando Mateo 6 es, te voy a enseñar la manera en cómo debes pensar, cómo debes ver y cómo debes vivir según como yo digo, según si tú eres hijo de Dios. Así que yo le pido que usted no se vaya a perder de este tiempo en el cual examinaremos Mateo 6. Y esto lo descubriremos. Y yo quiero que usted se quede con la pregunta, bueno, ¿cómo es que un cristiano debe vivir en este mundo? Porque esta pregunta se va a resolver el próximo domingo en nuestra escuela dominical. Entonces yo le invito a que usted se pueda quedar con esa pregunta, porque muchos dicen ser hijos de Dios, ya entienden que son hijos de Dios, ya han notado en ellos 4 características, ya hoy hemos visto los resultados, pero ¿y ahora cómo yo debo vivir en este mundo? ¿Acaso debo vivir con un corazón dividido entre lo que me dice el mundo y lo que me dice Dios? Por eso entonces vamos a resolverlo y yo lo espero, y yo espero que usted espere el próximo domingo con expectativa para que aprendamos y que será de mucha ayuda en estos tiempos difíciles para que entendamos cómo debemos vivir en estos tiempos, cómo el cristiano debe enfrentar esta situación.
Ya hemos notado algunas cosas, que tenemos libertad, ya no tenemos condena de la muerte y que ahora somos libres y que nos espera una herencia eterna y que tenemos privilegios por lo que Cristo hizo en la cruz en favor de nosotros. Pero ahora yo quiero aterrizar todo esto a nuestra vida y eso es lo que va a hacer Jesucristo. Él nos va a enseñar, Él es compasivo y nos muestra y Él sabe que sus hijos padeceremos de muchas situaciones, pero de todas estas nos libra el Señor. Pero yo necesito poner en su mente la mentalidad de un hijo de Dios. Y eso lo haremos a través de Mateo 6. Ahora quiero traer unas aplicaciones. Y primero quiero hablar a aquellos que hoy nos están escuchando y que se han dado cuenta que no son hijos de Dios. Que quisieran tener estos privilegios que tienen los hijos de Dios. Y tal vez piensan que quieren obtenerlos. Que quisieran ser libres del temor a la muerte y tener una seguridad firme de que la vida que les espera es mucho mejor que esta, y eso es verdad, es mucho mejor. Pero déjame decirte que tú no puedes obtener estos resultados, no puedes acercarte al Señor como te acercas a tus ídolos, usándolos para tus propios fines codiciosos. El Señor te dice y te manda, antes de que puedas obtener esos privilegios y beneficios, a que te arrepientas de tus pecados, de dejar de tu vida de avaricia y de tu vida de insatisfacción a un lado, que abandones tu mal y vengas en fe a Jesucristo y pongas en él tus pecados, quien murió en medio de dos ladrones y solo uno de ellos pudo entrar y gozar de la vida eterna. Y el Señor le dijo a este ladrón, eres ahora mi hijo. Así que deja de estar buscando a Cristo como un escape de tus problemas financieros. Deja de estar usando la palabra de Dios para tus escapes financieros o emocionales. Si de algo debes escapar, es del juicio de Dios que te espera. Y la única manera de hacerlo es viniendo a la cruz del Calvario. Y así, y solo así, podrás gozar de esa eterna paz que tanto deseas. Si no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, no creas que estos privilegios son para ti. Solo aquellos que han reconocido cuán pecadores y que merecen el ardor del infierno pueden entonces gozar de eterna paz y disfrutar de los privilegios que la cruz del Calvario les otorga. Ahora, a los hijos de Dios quiero decirles, porque sé que toda esta enseñanza se ha tratado de los beneficios que tenemos al Señor salvarnos, pero déjame anotar algo para que medites en esta semana. En esta semana te pido a que medites en esta pregunta. ¿Estás satisfecho con lo que tienes? Y no solo eso, ¿estás contento y gozoso por lo que tienes ahora? ¿O estás preocupado y angustiado? ¿Estás satisfecho con lo que tienes? ¿O estás preocupado y angustiado y no puedes vivir en el gozo del Señor? Y también te voy a pedir que en esta semana lee Mateo 6 del 19 al 34. Léelo, por favor. Y procura anotar de qué maneras estás robando, tu hijo de Dios, tu hija de Dios. Estás robando al Padre por estar en exceso preocupado y angustiado. Así que lee Mateo 6 del 19 al 34 y anota las maneras en las cuales estás robando la gloria del Señor. Esto será de mucho provecho para tu bien. Y el aplicarte a esto, a esta tarea, traerá grandes resultados. Así que yo le invito en este tiempo a que oremos conforme a lo que hemos aprendido. Buen Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por los privilegios que nos has dado en Cristo, Señor. A veces nos detenemos a mirar simplemente la obra y esa gran obra es para nosotros de incalculable valor. No solo por aquella muerte, sino por la resurrección, porque esa resurrección trajo privilegios para nosotros, pues se nos ha otorgado el Espíritu Santo, se nos ha dado un espíritu de libertad de la condena de la ley. Pues ahora entendemos que nos amas de manera especial y que ese amor se muestra en una disciplina para con nosotros.
y que tu provisión para nuestras vidas no ha faltado. Perdónanos si hemos dudado, Señor, como hijos tuyos de ti. Ahora ayúdanos a afirmarnos en estos privilegios y resultados que Cristo ganó a nuestro favor, para poder entonces tener un corazón unificado delante de ti y no estar dividido. Te pido que el resto de este día, del día del Señor, y ahorita que viene el sermón, podamos conocerte más. En ti quedamos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, les invito a que en este tiempo que resta podamos cantar himnos, podamos entonar himnos. En el canal de nuestra iglesia se encuentran unos himnos subidos, nos ha faltado subir más, pero ahí encontraremos unos para que podamos cantarlos. Y esperemos a el sermón que viene, a la predicación expositiva del Evangelio de Marcos 6. Así que no siendo más, hermanos, Dios les bendiga